Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación a estas jornadas. Creo que es muy importante hablar estos temas, ¿no? Yo voy a hablar un poco desde el ámbito del ambiente, pero también más que del derecho, voy a hablar un poco desde el ámbito de la economía, ¿no? Un poco ver este tema de la gobernanza verde de la inteligencia artificial, ¿no? Pero pensemos dos cosas puntuales. El 70% de las exportaciones de América Latina son de bienes primarios. La mayor parte de estos bienes van a mercados sostenibles. La trazabilidad de estas cadenas productivas están aplicando tecnología, con lo cual la inteligencia artificial ha ayudado muchísimo para reducir los costos. Por un lado, la utilización de la inteligencia artificial genera mayor huella de carbono y mayor huella hídrica, que genera cierta vulnerabilidad a las economías de Latinoamérica, por un lado. Por otro lado, también vemos que en Latinoamérica hay una gran transición, y me un poco pasar, una gran transición energética por los recursos naturales que se tiene, pero aquí viene una pregunta clave que es al final un poco lo voy a comentar. ¿Qué tan preparado está Latinoamérica en relación con la política pública y el marco normativo e institucional en relación con estas necesidades que va a tener la inteligencia artificial? Entonces, un poco ver claro de que efectivamente no podemos negar que hay una economía digital, hay una alta demanda de tecnología, de innovación. Creo que muchos paneles han tocado la desventaja y la ventaja que sobre el Estado de Derecho puede determinar el uso de la inteligencia artificial, pero también análogamente vemos que el uso de la inteligencia artificial genera una demanda alta de recursos naturales, afectando, generando gases de efecto invernadero y también una demanda desproporcional del agua. Sin embargo, como les mencionaba, las estructuras económicas de los países latinoamericanos definen muchos bienes primarios que se enfocan mucho en estos mercados sostenibles, en los cuales piden certificaciones sostenibles, donde el blockchain y también la inteligencia artificial es un aliado estratégico para la disminución de los costos y un poco también ser competitivos para nuestras economías. Entonces la gobernanza verde nace justamente con esa acción. ¿Cómo logramos que estas reglas y estas prácticas del uso de la inteligencia artificial ayuden a mejorar la sostenibilidad sin generar una alta huella de carbono y una alta huella de agua en esa parte, ¿no? Pero un poco ver en este sentido cuáles son los desafíos de América Latina, ¿no? A partir de la pandemia, ya existía una alta demanda de uso de información, de tecnología, de base de datos, en lo cual es incuestionable el uso masivo de la innovación tecnológica y en particular de la inteligencia artificial en cierta medida, lo que genera no solamente altas emisiones de carbono, sino también genera una brecha de desigualdad en relación sobre el acceso a la tecnología que tiene cada uno de los ciudadanos en cada uno de los países. Entonces, pero ahí tenemos que ver dos cuestiones. ¿Qué hacemos primero? ¿Favorecemos la economía o favorecemos el Estado de Derecho de los ciudadanos? ¿Protegemos los derechos o ayudamos a las exportaciones o fortalecemos la economía? Y ahí empieza un gran dilema importante. La mayor parte de las legislaciones y los marcos institucionales en relación a la inteligencia artificial se han generado a partir de la reacción del mercado, a partir del uso de la inteligencia artificial. Y uno de los conceptos importantes a raíz de esto es la importancia de la política pública que se genera en los países a partir de la generación de gobernanzas de inteligencia artificial. De definir estrategias y políticas públicas, sobre todo en los países desarrollados, ya que la demanda y la amenaza a sus economías, a sus sociedades son más evidentes, ver importante de cómo en los países latinoamericanos desde los gobiernos se han planteado una política pública más eficiente para definir esta gobernanza. ¿Quién define o quién determina las acciones? Entonces, según un reporte de Government Gay, menciona que en Latinoamérica, a excepción de, bueno, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, México, son los países donde que han definido y han definido estrategias y políticas públicas en función no solamente del uso de la IA, sino también de aspectos enfocados al tema de sostenibilidad, ¿no? En el caso del Ecuador todavía es un tema pendiente que en cierta medida se ha definido algún marco jurídico importante. Sin embargo, no solamente es importante la IA, la demanda de la IA es evidente, pero sin embargo como ecosistema, porque uno de los factores
como uno de los factores importantes de la aplicación de la IA es también ver este ecosistema de la IA. ¿Qué tanto la infraestructura es aplicativa a la IA? Tal vez nuestros exportadores quieran aplicar inteligencia artificial para mejorar su trazabilidad, pero todavía no existe normativa para poder definir cadenas productivas sostenibles, que es un marco normativo que se debe determinar en cierta medida. No así con países que efectivamente hay una vanguardia como Chile, Brasil y Uruguay, que ya han definido marcos y diseños y políticas de ecosistemas de innovación tecnológica influenciados mucho con IA. Y aunque no es un estudio per se, pero sí es importante ver que la competitividad en exportaciones y en las economías en relación con estas estrategias es evidente, que Chile, Brasil y Uruguay están a la vanguardia en esa relación con el tema de sostenibilidad. Por otro lado, también lo han tocado aquí. La inteligencia artificial, si bien ayuda, ¿qué tan importante es la masificación de datos? Pero no cualquier datos, sino datos concretos y codificados y validados, que no solamente determinan el uso personal, sino también la agregación de valor como dato dentro de este concepto de gobernanza de datos, ¿no? Entonces, muchos de los países, no todos, se han definido también políticas. La masificación de estos data centers en algunos países también identifican cómo vamos a utilizar de datos, ¿no? En algunos países se ha definido recientemente leyes de protección de datos personales, en el Ecuador también estamos en ese camino importante, pero hay que ir viendo cuestiones importantes en relación con la economía en particular. Otro caso importante, bueno, como les mencionaba, bueno, entonces, ¿en qué encrucijada está Latinoamérica? Por un lado, favorecemos a las exportaciones en la economía, o esta supuesta oportunidad importante dentro del mercado tecnológico, donde el uso de los recursos naturales, el uso de esta transición energética puede poner una oportunidad importante para Latinoamérica en la generación de ecosistemas de IA con energías renovables. O simplemente hay que ver también el lado del Estado de Derecho de los ciudadanos, el tema de datos personales, el tema de la gobernabilidad y de muchos temas que se han tocado en ese sentido. En esa parte, Latinoamérica tiene una gran importancia porque la mayor parte de los recursos naturales y de las políticas públicas de transición energética de los países se han orientado efectivamente a estas energías renovables. La mayor parte de las energías renovables que tiene Latinoamérica parte mucho de las partes hidroeléctricas y también del tema fotovoltaico, ¿no? Tanto Chile, Brasil, Uruguay, Argentina tienen grandes políticas y grandes proyectos en relación con la energía solar, que ha sido importante enfocar y generar este puzzle, este rompecabezas que una un poco la energía en la transición con el ecosistema y también con la política pública en sí. Bueno, entonces aquí un poco dejo el tema de discusión y un poco para terminar, ok, ¿realmente Latinoamérica está preparado? ¿Para cuál de los dos lados está preparado? ¿Para fortalecer estas exportaciones en las cuales, o este mercado de tecnológico en el cual muchas economías se basan y se fortalecen? ¿O hasta qué punto también el Estado de Derecho es importante para los consumidores y para los ciudadanos? Ver esta oportunidad a partir de generar normas técnicas, políticas públicas, ecosistemas, estos hubs tecnológicos importantes, el fortalecimiento de capacidades y también la importancia de generar normativas para generar un gobierno tecnológico importante y también no solamente pensar en una política única nacional de cada país, sino también porque la inteligencia artificial es algo regional. Es una política que debe transversalizar a todos los países y definir aspectos claves y criterios de acuerdo al entorno económico sociocultural de Latinoamérica. Muchísimas gracias.